Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos, hablando Lucas, recuerden que quien está relatando esto es Lucas, el médico. Él escribió 2 libros, que fue San Lucas y también Hechos. Él participó, fue parte en algunos de los viajes misioneros de Pablo, y precisamente en este él comenta de una manera inclusiva, o sea, él estaba ahí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. En ese entonces, hoy sin temor a equivocarme, hay mucho espíritu de adivinación en personas que dicen ser hijos de Dios y lo que tienen es un demonio que le lleva a adivinar cosas personales de la gente para impactarle. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si todo es para glorificar el nombre del Señor y para provecho y bendición, ¿qué provecho tiene en que yo le diga a usted su número de cédula o de su pasaporte? ¿Qué bendición tiene para usted que yo le diga el barrio, la urbanización, el sector donde usted vive? Porque usted sabe. O sea, yo no creo que a mí alguien me diga dónde yo vivo y eso me va a impactar, porque yo sé dónde yo vivo. Yo sé dónde yo vivo. Y son cosas, informaciones que cualquiera puede tenerla. Ahora, cuando Dios trae que esto viene, y es importante, no confunde el espíritu de adivinación con el Espíritu Santo que te da el don de ciencia. ¿Me doy a entender? Una cosa es el espíritu de adivinación, que Dios me libre a mí y yo le abra la puerta al diablo y venga un espíritu a yo estar citando, diciéndole, ahí hay una mujer que tiene 3 hijos. Y ella, yo estoy hablando con Juana Pérez. Y Juana Pérez, su número de cédula es tal, para que ella sepa que soy yo. Y esto y el otro. Juana Pérez, si no tiene conocimiento, se va a impactar. ¡Wow! Dios me habló. No. Analice. Porque más que cualquier don, hay un don que es imprescindible en el creyente y se llama discernimiento de espíritu. Y esta muchacha tenía el don de adivinación. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el don de adivinación y en el don que es de ciencia? Que el de ciencia es por el Espíritu Santo y de adivinación es un demonio que recopila información y se aprovecha para llevar un mensaje que no deja nada más que asombro en las personas que desconocen verdaderamente de Dios. Nosotros podemos ver que cuando Ananías y Zafira van con un mensaje donde Pedro le dice todo a ellos, pero no se lo dice en la carne. Pedro no adivina. Lo que Pedro hace es confrontarle con una verdad que era de beneficio para ese momento en la iglesia primitiva. Ahí entra el don de ciencia. Él no le dice, tú vendiste en tanto, tú esto y lo otro. Él le hace una pregunta. Y le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Note que no le dice, ¿por qué me miente a mí? O sea, yo no soy importante. Porque lo importante es Dios. Y esta muchacha daba una ganancia exorbitante a quienes manipulaban a ese demonio, que usted le puede decir el don de adivinación. ¿Cuál don? Un demonio de adivinación tenía. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. ¿Puede una persona ser de Dios porque me diga a mí, tú eres un siervo de Dios? Pero yo sé que soy un siervo de Dios. ¿Acaso no saben los demonios quiénes le servimos realmente a Dios o quiénes no? Debe de sorprendernos esto a nosotros. Abra los ojos y dice, diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Saben los demonios? Claro que lo saben. Recordemos también el endemoniado de aquella región. Cuando Jesús fue, él conocía todo. Él le dijo, ¿qué tiene contra mí?
Los demonios saben, porque ellos existen en un plano espiritual. Y nosotros no podemos verlo, y gracias a Dios, porque viviríamos muertos del susto, el miedo, el pánico. Pero ellos saben todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo. Y es fácil transmitirse información de un demonio a otro demonio porque usted no conoce ese mundo. Y muchas veces esto nos impacta a nosotros. Y esto nos vuelve loco cuando una persona viene y dice un lenguaje, el Señor te dice. No, todo lo que el Señor me dice está en la Biblia. Conmigo nadie se pasa de contento, conmigo nadie juega. No, porque los ángeles, el único lenguaje que los ángeles tenían era una lengua que pudiesen entenderle. Búsquenme la Biblia donde un ángel habló que tuvieron que buscar a un intérprete. Es una hipérbole que Pablo usa para encarar una situación que había en Corintios, y él le dice que incluso sin un lenguaje angelical, que ustedes no lo conocen, viniese, no es más importante que el amor. Pero nosotros queremos hacer doctrina de un solo verso. Y el hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, pero conforme a la necesidad que en ese momento tiene. Si usted habla español y yo hablo español, no hay necesidad de don de lengua. Usted lo sabía. No hay ninguna necesidad, ni creo que Dios me use para hablarle a usted que hable español, y Dios va a poner en mí, hablarle en lengua porque usted habla español. O sea, Dios no es un Dios de confusión. Ahora, ¿cómo Dios puede ponerme a hablar en lengua a mí si ahora mismo Dios le manda un mensaje y usted es chino, o china, o usted es alemán, usted de otra nación, otro lenguaje, y Dios quiere precisamente hablarle a través de mí? Dios, que es soberano, me va a poner a mí el don de hablar esa lengua para transmitirle, porque ¿qué es el don de lengua? No es nada menos ni nada más que la facilidad que el Espíritu Santo da conforme a la necesidad para hablar en otros idiomas. Si usted cree que lo que le estoy diciendo es incorrecto, váyase a Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Que escuchaban el mensaje de Pedro, todos aquellos sin conocer el idioma. Porque es eso simplemente. Y Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué Dios permite que hablemos de esto ahora? Porque la confusión, la ignorancia está matando dentro de la iglesia, y la apostasía aprovecha todo esto. Cuando nos sumergimos en la ignorancia, cuando no estudiamos la palabra, cuando en vez de escuchar a personas que nos pueden arrojar luz, estamos escuchando a falsos que nos quieren ir tras el ocultismo, llevarnos tras el sensacionalismo, tras las cosas que para ellos son de beneficio, porque como tú la desconoces, se supone que ellos son los que te van a enseñar. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Mire si Pablo estaba tan enfocado, porque yo quiero que usted entienda esta parte para que no lo malinterprete. Usted pudiera llegar a la conclusión de decir, pero Pablo la dejaba, pero Pablo eso no era mal. No. Pablo no estaba pendiente de eso. Pablo veía esto como algo normal, que en muchos lugares que él iba se manifestaban demonios y esto, pero Pablo tenía un norte de predicar la palabra, y eso no le iba a robar el sueño. Porque para Pablo esas cosas no tenían tanta importancia de él dejar de predicar para prestar atención a esto. Sin embargo, dice que él se molestó. Esto sí, le creó una molestia, porque ya insistía ese demonio de forma burlona, porque esto también beneficiaba en la población que sabían que Pablo era Silas, Timoteo, que estaba ahí, y también Lucas, eran hombres de Dios, y esto podía usarse como publicidad para que esta muchacha fuera una eminencia de la adivinación. Entonces Pablo dice, espérate, la cosa está llegando a un nivel donde puede afectar. Ahora él encara la situación y dice, refiriéndose a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. O sea, él le dio una orden. Recuerde que Pablo es un apóstol. Y usted podrá decir, pero yo puedo hacer eso. No. El término de nosotros para reprender es, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. No importa que Pablo aquí dijera te mando. Aún diciendo te mando, te ordeno,
Pablo le dice en el nombre de Jesucristo. Pero el término nuestro para reprender es: el Señor te reprenda. No quiero entrar en esta parte porque esto tiene que ver más sobre guerra espiritual. Que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha fue libre. Ahora esta muchacha que produce ganancia, esta muchacha que deja un beneficio, ahora esta muchacha dentro del ocultismo, dentro de lo que es brujería, ya no sirve. ¿Para quiénes? Para quienes manipulaban a ese demonio, a la muchacha que tenía ese demonio. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, el beneficio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, estilo un tribunal, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Calumniaron inmediatamente diciéndole: estos hombres no pertenecen, no son romanos. Ellos ignoraban que Pablo también tenía ciudadanía, pertenecía a Roma. Sin embargo, aquí dice el 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Mire qué injusticia, por hacer la verdad, por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios quiere en cada ser humano, libertad. Pareció de igual manera como aquel hombre cuando fue libertado, que tenía legiones, que preferían más verlo encadenado en los sepulcros que la liberación que el Señor le había dado. Este pueblo, en vez de agradarle que esta muchacha ya no era esclava del diablo, ahora ellos están en contra, porque muchos viven del mal, muchos viven de la ignorancia, muchos viven de la esclavitud, y le encanta todo eso, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estos son peligrosos. Estos son unos vil delincuentes. Tengan mucho cuidado, vigílenlo. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. El evangelio que estamos viviendo en esta parte del mundo en el que yo pertenezco, y muchos de los que me están escuchando, es un evangelio de comodidades. No podemos ignorar eso. Es un evangelio donde no hay persecución, donde nadie persigue. Es un evangelio donde quizás aisladamente puede haber una persona que te haga bullying, que te diga religioso, que te diga aquello, pero no pasa de ahí. No andan arrastrando gente ni golpeando. Ahora, hay en lugares que sí en este mundo. Hay en lugares que sí, en países donde cuesta servirle a Dios, donde lo hacen de forma escondida, porque desde que saben que es cristiano, lo meten a la cárcel, si no lo queman. Han quemado, yo no sé si usted ha escuchado, ha podido ver en esos lugares y pueblos de África y otros lugares musulmanes, donde si saben que profesan fe cristiana, mire, lo arrastran por la ciudad, lo queman su familia, queman todo. Sin embargo, estos hombres estaban dispuestos a perder sus propias vidas por servirle al Señor. Siempre digo esto: hasta que no estemos dispuestos para vivir por Cristo como Él manda, nunca estaremos listos para morir por Él. Esa muletilla de que yo muero por Cristo si es necesario, solamente puede verse si es real a través de cómo vivimos para Él. A estos hombres les costó mucho el estar predicando en Filipo la palabra del Señor. Dios, anteriormente de la liberación de esta muchacha, había entrado en una familia de Lidia, y esta se convirtió más tarde en una mujer llena del poder de Dios que pudo compartir la palabra, porque donde quiera que Pablo y los demás iban, sembraban la semilla de la verdad y esta germinaba. Pero aquí se encuentran con un obstáculo. ¿Qué haríamos muchos de nosotros? ¿Y en qué fue que yo me metí? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo puede ser posible? Yo debí dejar a esta muchacha así.
pedir perdón. Señor, vuélvele ese demonio. No. Hay que pagar un precio. Ellos estaban seguros de que estaban haciendo lo correcto delante de Dios. El evangelio cuesta. Cuesta servir a Dios. Y usted me dirá, pero Cristo pagó el precio, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y no estoy hablando con esta muletilla infundada de hoy en día que la iglesia pasará por la gran tribulación. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando que seremos procesados, y de la única manera que vamos a ver si somos reales es cuando seamos probados. Es muy fácil decir yo soy cristiano dentro de la iglesia, predicando, brincando, cantando. Cuando estamos entre la espada y la pared, ¿quiénes somos nosotros? Estos hombres fueron golpeados, fueron humillados, fueron abofeteados. Estaban ahí en un cepo. Usted sabe lo que es un cepo. Ellos están ahí en una forma incómoda hasta de dormir. El cepo era algo donde usted ponía la cabeza y las manos, aparte de estar encadenado, y de una forma molesta, usted tenía que quedarse ahí con esa madera que pasaba por su cuello y por sus manos. Otras veces también había otra clase de cepo que eran los pies. A veces les ponían grillo, pero estos estaban ahí como viles delincuentes, como lo peor de la sociedad. Cuesta seguir a Cristo, cuesta poner a Dios en alto. Y decía alguien, y yo estoy de acuerdo, y siempre lo he dicho, el profeta de hoy es el profeta más privilegiado que hay. Es el profeta de la jipeta, es el profeta de los beneficios, es el profeta de la moda, es el profeta de la celebridad. Busquen en la Biblia lo que era un profeta, un sufrido. Busquen en la Biblia lo que era un apóstol, un hombre calumniado, perseguido. ¿Y cómo puede ser que todos estos falsos aduladores de sí mismo y de otros estén usando nombres que no son dignos, porque nunca han hecho nada verdaderamente que no sea por ellos mismos? Pero iglesia, es tiempo de mirar a Jesús hoy más que nunca, de poner la vista en Él y de dejar de mirar hombres, porque mientras estemos mirando a los hombres vamos a errar. El único que puede darnos la fortaleza para combatir cualquier prueba, lucha, dificultad que vayamos a enfrentar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero debemos de relacionarnos con Él. Recuerde, comparta vida, comparta esperanza. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Dios mío, a cada día entender, Señor, que no es una religión, sino una relación contigo lo que tenemos que tener. Padre, gracias te damos. Bendice a cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.